Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 211. Una isla sin nombre e inexplorada. Majestuosos árboles y escarpadas formaciones rocosas rodeaban la playa bajo el sol deslumbrante. Una figura imponente corría desesperadamente por la playa, jadeando. Sus largas piernas, calzadas con botas cortas, golpeaban el suelo con frenética urgencia. Su larga melena verde claro, que le llegaba hasta la cintura, se balanceaba tras ella mientras corría, y el kimono rosa que llevaba puesto ondeaba con cada paso. Ja ja ja. No corras, cariño. Eres una verdadera belleza, de primera calidad. ¿A dónde crees que vas? Ja 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 ja. ¿Por qué corres, preciosa? Los piratas que la perseguían esbozaban sonrisas maliciosas, con los ojos prácticamente en forma de corazón, mientras babeaban sobre su presa. Cumplimos nuestra promesa, ¿verdad? Los trajimos a la tierra de Wano. Se rieron mientras la acorralaban a la orilla del agua, con las olas rompiendo a sus espaldas, impidiéndole escapar. Vamos, no queremos hacerte daño. La joven contempló el mar infinito que se extendía ante ella. Sus labios color melocotón temblaron mientras apretaba los dientes suavemente, con la desesperación reflejada en sus ojos. Lentamente, se giró para mirarlos. Yo sabía. Su mirada se dirigió hacia el barco que se veía a lo lejos mientras crujía la lengua. Es un barco de esclavos. Sois traficantes. Si me haces daño, no pagaré un precio muy alto. Al oír sus palabras, las sonrisas de los piratas se transformaron en algo mucho más sombrío. La mujer apretó la mandíbula y dijo con frialdad. Realmente creí en vosotros, cabrones. Fui tan ingenua. Con un movimiento repentino, sacó la katana de su cintura. Sus manos delgadas y pálidas sujetaron con fuerza la empuñadura, con la punta de la hoja apuntando directamente hacia la banda. Al moverse, el dobladillo de su kimono se abrió alrededor de sus piernas. Junto con el fuego en sus ojos, le confería una belleza impactante y feroz que dejaba sin aliento. El pirata rubio que estaba delante se burló. Resistir no sirve de nada. Detrás de ti está el océano, no hay a dónde huir. Ríndete. Desenvainó su arma y avanzó paso a paso con los demás, mientras sus risas crueles se hacían cada vez más fuertes. Ríndete. Te trataremos muy bien. Una sombra se proyectó sobre el rostro de la joven. Dejó escapar un largo y silencioso suspiro. Este es el final. Supongo que tendré que seguir adelante con el tiempo. Su voz temblaba de tristeza, resignación y arrepentimiento. Un extraño e inquietante resplandor comenzó a emanar de su cuerpo, aterrador y casi sobrenatural. ¿Qué demonios es eso? Lo que está sucediendo. Te está activando algún tipo de poder. Los ojos de los piratas se abrieron de pánico, y sus rostros pasaron de la lujuria al miedo. Algo intangible, místico, comenzó a arremolinarse a su alrededor, una fuerza invisible que hacía que su cabello verde claro flotara, intacto por el viento. Deténganla. No la dejes escapar. Atrápenla. El rostro del hombre rubio se endureció. Con un gruñido cruel, dio la orden. Al unísono, los piratas alzaron sus armas y avanzaron. Pero entonces... Zumbido. Un silbido agudo y penetrante rasgó de repente el aire, y una violenta ráfaga de viento paralizó a todos, incluso a la mujer. Era el sonido de algo tan afilado como una navaja de afeitar atravesando el cielo. Un momento después. Innumerables púas de metal cayeron como una tormenta, perforando la tierra a velocidades imposibles. Los piratas ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. Las lanzas los destrozaron como si fueran de papel, clavando sus cuerpos al suelo en una horrible masa de sangre y metal. El olor a acrea sangre llenó el aire al instante. La mujer miró horrorizada los cuerpos retorcidos, con la mirada perdida en el vacío. Se tapó la boca con la mano, espantada por el horror, e instintivamente dio un paso atrás. Pero mientras se movía, se topó con un pecho ancho y sólido. Oh, lo siento. La mujer, instintivamente, se giró e hizo una reverencia en señal de disculpa. Pero cuando alzó la vista, un rostro increíblemente bello, con un aura salvaje e indomable, llenó su visión. Un joven alto y moreno permanecía de pie bajo la luz del sol, con su camisa blanca impecable y limpia, mientras el mar azul resplandecía a sus espaldas. Le sonrió con calidez y encanto. Perdón, ¿te asusté? ¡Qué hombre tan impresionante! El corazón de Amatsuki Toki se aceleró y sus mejillas se sonrojaron. ¿Acabo de caerme sobre su pecho? Yo. No, absolutamente no. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a Darren, cuya voz era suave y confusa. Así que, él fue quien me salvó. Darren esbozó una sonrisa despreocupada. Mientras estés bien. De ninguna manera. Toki respiró hondo, calmando su corazón acelerado. Luego, hizo una profunda reverencia, con una postura elegante y serena. Gracias por salvarme. Estoy profundamente agradecido por su ayuda. Me llamo Amatsuki Toki. ¿Puedo saber el suyo? Así que realmente es ella. Amatsuki Toki. Uno de los usuarios de frutas del diablo más misteriosos y singulares de todo el mar. Portadora de la Toki Toki no Mi, la fruta del tiempo. Una mujer que vino de hace 800 años. Pero, más allá de eso, esta delicada belleza que tenía ante sí desempeñaba un papel aún más emblemático en la historia original. La esposa de Kosuki Oden. La madre de Kosuke Momonosuke. Su larga cabellera verde claro se mecía suavemente con la brisa, con un adorno rojo y amarillo posado sobre su costado derecho. Llevaba un kimono rosa adornado con delicados motivos de media luna, que acentuaban su elegante figura. Sus largas piernas, pálidas como la nieve, estaban calzadas con un par de botas cortas de color amarillo. Darren tuvo que admitir que, desde que llegó a este mundo, Toki era, con mucho, la mujer más hermosa que jamás había visto. Era lógico que ella fuera la madre de la cortesana más deslumbrante de Wano, Kosuki Iori.
Después de todo, nadie podía creer que semejante belleza pudiera provenir de Kozuki Oden. Mientras Darren contemplaba el impresionante rostro de Toki, un destello de algo indescifrable pasó ante sus ojos. 1000 pensamientos cruzaron por su mente en un instante. Nunca pretendió ser un santo. Le encantaban las mujeres hermosas. ¿A quién no? No era ningún caballero y aceptó sin pudor el apodo de sinvergüenza. Después de todo, ¿qué hombre no fantasearía con mujeres como Nami, Robin, Sirausi, Rebecca, Hancock, Khalifa, Bibi, después de llegar a este mundo? Y lo más importante, la Toki Toki no Mi poseía una habilidad increíblemente rara y poderosa, una que valía la pena intentar conseguir. Por supuesto, no era de los que fuerza no engañan. Al menos tenía esa decencia. Con eso en mente, le dedicó a Toki una sonrisa amable y cordial. Encantado de conocerle. Soy Roller Staren, comodoro en el cuartel general de la Infantería de Marina. Estaba patrullando las islas cercanas cuando descubrí una red de trata de personas aquí, así que vine a investigar. Infantería de Marina. Toki murmuró, con una expresión ligeramente tensa. Tras lo sucedido, era comprensible que estuviera en estado de alerta máxima. Procedente de hace 800 años y habiendo viajado a través del tiempo, recopiló información sobre los marines, a pesar de que no existían en su época. Se decía que protegían la justicia y mantenían la paz y el orden en el mundo. Ellos deben ser dignos de confianza. Además, ¿cómo podría alguien tan guapo ser un tipo malo? Después de todo, él la acababa de salvar. Apretó los puños en silencio, reprochándose a sí misma su duda. Su cautela comenzó a desvanecerse. Sí. ¿Y dónde está tu casa? Esta isla está completamente desierta, no será fácil marcharse. Darren dijo con calma. Pero si confías en mí, puedo sacarte de aquí y traerte de vuelta a tu patria. Los ojos de Toki se iluminaron. ¿De verdad? Quiero ir a la tierra de Wano. ¿Puedes llevarme allí? Wano, ¿eh? Ese país está cerrado. No es precisamente fácil entrar. Antes de que Darren pudiera terminar, el mar se embraveció repentinamente. Una enorme columna de agua estalló con un rugido atronador. Toki jadeó alarmada, pero antes de que pudiera moverse, Darren dio un paso al frente y la protegió por detrás. No te preocupes. Yo te protegeré. Darren entrecerró los ojos. Al momento siguiente, una figura gigantesca emergió del mar. Empapado, vestido con un kimono bordado con motivos de media luna, un chimenagua gigante de color púrpura y blanco envolvía su cuerpo, salpicando agua por todas partes. Tenía el pelo largo, negro e indomable, recogido en un moño, cejas pobladas, ojos penetrantes y rasgados, una línea de cabello en forma de pico de viuda y patillas puntiagudas. Pero, todo su cuerpo estaba hinchado. Su rostro, hinchado como el de un cerdo, horrible y deformado, parecía más un monstruo que un hombre. Escuché a una mujer pidiendo ayuda. Su mirada penetrante recorrió la playa. En el instante en que divisó los cadáveres esparcidos por la arena, sus ojos se encontraron con los de Toki, quien estaba aterrorizado. Entonces su expresión se transformó en furia mientras miraba fijamente a Darren. Tú eres quien está atormentando a esta hermosa chica. Así que está aquí. En el instante en que el hombre emergió del agua, Darren lo reconoció. La comisura de sus labios se curvó en una sonrisa irónica. Kozuki Oden. Capítulo 212. El próximo gobernante de la tierra de Wano, un poderoso samurái admirado por Roger, Barba Blanca y Kaido. Kozuki Oden. Ni siquiera he dado un paso todavía y ya estás aquí intentando recuperar a tu esposa. La sonrisa irónica de Darren se tornó escalofriante en un instante. Un tenue arco de electricidad azul crepitó entre sus dedos mientras un campo magnético invisible y misterioso, junto con la percepción bioeléctrica, se expandía hacia afuera. Sus músculos se tensaron repentinamente, su cuerpo adoptó la postura de un depredador listo para atacar y su aura se intensificó. Había muchas razones para recortar el Kozuki Oden. En primer lugar, alguien tan inútil como Kozuki Oden no tenía derecho a estar con una mujer tan cautivadora como Amatsuki Toki. En segundo lugar, Darren simplemente no soportaba a ese tipo. En tercer lugar, la habilidad de la fruta del diablo de Toki Amatsuki era extremadamente poderosa. Incluso si ella lo detestaba, mantenerla cerca y controlarla le daría una gran ventaja. Pero por muchas razones que hubiera, solo una importaba de verdad. Momonosuke no debe nacer. No te preocupes, chica. Estoy aquí para salvarte de este villano. Hinchado como un monstruo marino, con el rostro tan hinchado como la cabeza de un cerdo, Kozuki Oden rugió. En un abrir y cerrar de ojos, sacó sus espadas gemelas de la cintura y lanzó un golpe descendente, que impactó a Darren. Una negra y otra blanca, las dos grandes espadas Meito trazaban estelas fantasmales de oscuridad y luz en el aire, con hojas tan afiladas que cortaban el viento en silencio. Surgió una presión abrumadora. El aura feroz que emanaba de las espadas hizo que los ojos de Darren se entrecerraran bruscamente. Dio un paso adelante. Auge. Un fuerte estruendo resonó en la playa. De entonces se oyó una explosión. La arena donde aterrizó Darren cedió enormemente, dejando el mar sumido en el caos mientras las olas se agitaban y se elevaban en capas. Impulsado por el retroceso de sus pasos, el cuerpo de Darren salió disparado por los aires como un meteorito que se dirige hacia el cielo. El haki de armamento negro azabache cubrió instantáneamente sus brazos, los músculos se abultaron y las venas se marcaron antes de contraerse repentinamente. Sus puños explotaron como cohetes. Auge. Puños y espadas chocaron, provocando una cascada de chispas. Auge. Una tremenda onda expansiva se extendió, barriendo toda la isla. El mar se agitó violentamente, levantando olas gigantescas de decenas de metros de altura. Vientos violentos arrasaron con todo, mientras miles de relámpagos rojos estallaban alrededor de las dos figuras, llenando el mundo ante ellas. El cielo se abrió al separarse las nubes, formando lentamente una enorme grieta en el firmamento. Una explosión de haki del conquistador.
El cielo y la tierra cambiaron de color. La violenta tormenta lo arrasó todo, lanzando arena y rocas por los aires. A Amatsuki Toki se le cortó la respiración, una oleada de mareo la golpeó como una marea que rompe. Piedras afiladas aullaban en el viento, volando directamente hacia él. Su rostro palideció. En ese instante, una hoja de metal apareció repentinamente ante ella, protegiéndola de los escombros que volaban. Se movió con rapidez, creando un refugio protector que la resguardó y la transportó suavemente decenas de metros hacia atrás. ¿Qué era ese apuesto joven Marini? Incluso en medio de esta batalla caótica, ¿se acordó de protegerme? Una repentina sensación de calor recorrió el pecho de Amatsuki Toki, haciendo que sus mejillas se enrojecieran. A pesar del fuerte viento, sus manos se aferraban al frío y sólido metal, pero en su corazón floreció una sensación de calidez y seguridad que nunca antes había conocido. En medio de la furiosa tormenta eléctrica, los ojos de Kosuki Oden se abrieron de par en par. Su ataque fue bloqueado. Se quedó atónito por un instante, luego un estallido de excitación desenfrenada iluminó su rostro pálido e hinchado por haber estado empapado en agua de mar. Ja 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 ja. Eres muy bueno bloqueando mi ataque. Darren entrecerró los ojos al mirar al hombre que tenía delante y sonrió con desprecio. Realmente te subestimé. Basándose en la fuerza de ese golpe y la intensidad del haki del conquistador que Oden había desatado, Darren evaluó rápidamente su fuerza de combate general. En aquel momento, Kosuki Oden acababa de zarpar y aún se encontraba en periodo de pruebas bajo el mando de Barba Blanca, preparándose para unirse a los piratas de Barba Blanca. Su poder no se acercaba ni de lejos al nivel que alcanzaría años después cuando luchó contra Kaido en la tierra de Wano. Y ahora, con el cuerpo hinchado por el agua de mar como la cabeza de un cerdo, estaba aún más débil. Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa salvaje. El puño que había bloqueado las espadas gemelas de Kosuki Oden se transformó repentinamente en una garra. Sus manos, negras como el azabache, sujetaban ambas espadas con fuerza. Kosuki Oden se quedó paralizado, intentando arrancar las cuchillas, solo para descubrir. La fuerza de aquel hombre era aterradora. Las cuchillas no se movieron ni un centímetro. ¿Crees que eres invencible? Darren gruñó, tirando con fuerza con ambas manos. Arrastró a Kosuki Oden, con espadas y todo, hacia él, y entonces se golpeó la cabeza contra la frente de Odin. Auge. Fue como si me hubiera caído un rayo. Bajo el cabezazo de Darren, imbuido de haki de armamento, Kosuki Oden salió disparado como una bala de cañón, estrellándose contra el suelo y creando un enorme cráter. Un segundo después, la figura del comodoro de la armada se precipitó como un rayo. Al girar repetidamente en el aire a gran velocidad, generaba una enorme fuerza centrípeta. Su bota militar negra y erguida cayó como un hacha de guerra hacia el atónito Kosuki Oden. El objetivo, tu cabeza. La fuerza creciente y el impulso explosivo distorsionaron el aire, difuminando el rostro de Darren entre el viento. El aura que emanaba de su cuerpo era profunda y aterradora, como la de un Sura. Armamento, hacha de batalla meteorito. Una oleada de peligro mortal ha azotado Kosuki Oden. Sus pupilas inyectadas en sangre se contrajeron bruscamente. En el reflejo de sus ojos, aquella fría y dura bota militar crecía cada vez más a un ritmo alarmante. Auge. Cruzó sus espadas apresuradamente para bloquear el golpe, cayendo hacia atrás al ser lanzado por los aires. La bota, imbuida de haki de armamento y fuerza bruta, cayó como una galaxia en colisión, sacudiendo toda la isla hasta sus cimientos. Para destrozar. Desde el punto de impacto, el suelo se abrió como una pitón negra, una enorme fisura que atravesó la isla. El polvo se elevó como un dragón hacia el mar. El agua de mar se precipitó por la grieta y luego estalló hacia arriba en olas atronadoras. El mar estaba hirviendo. El polvo se elevaba en el aire. Kosuki Oden se puso de pie de nuevo, jadeando con dificultad. Su expresión se ensombreció, pero sus ojos brillaban aún más con el fervor de la batalla. Realmente no esperaba encontrarme con alguien tan fuerte justo después de zarpar. Irse al mar fue sin duda la decisión correcta, jajajaja. Recuerda, mi nombre es Kosuki O. Un agudo sonido de cara o cruz lo interrumpió de repente. Observación de Kosuki Oden, Aki percibió algo. Sus pupilas se contrajeron. Su rostro se contrajo de alarma. No me interesa tu nombre. Una voz fría resonó. El viento dispersó el denso humo. En la visión cada vez más reducida de Kosuki Oden, aquel hombre poderoso estaba de pie de lado, frente a él. Tenía la mano derecha extendida hacia adelante, con los dedos en posición de chasquido. Su mirada era gélida. Una moneda giraba en el aire, cayendo lentamente. Y en ese momento, una abrumadora e indescriptible sensación de amenaza se apoderó de la mente de Kosuki Oden. Capítulo 213. Hace unos minutos. El punto más alejado de la isla. La enorme Moby Dick, tan grande como una ballena beluga, surcaba el océano, arrastrando por su popa una gruesa cadena de hierro que se hundía profundamente en el mar. Oyagi, Oden está casi al límite. ¿Por qué no lo dejas unirse a nosotros pronto? Marco, visiblemente frustrado, se acercó a Barba Blanca, que estaba sentado tranquilamente en el asiento principal. Sí, Oyagi, lleva 2 días enteros aguantando. No es suficiente. Además, ¿de verdad no te gusta Oden? Si se une a nosotros, seremos una verdadera potencia en los piratas de Barba Blanca. Otros miembros de los piratas de Barba Blanca se unieron a la conversación, uno tras otro, intentando convencerle. Mientras escuchaba la conversación de sus hijos, Barba Blanca no pudo evitar ver un destello de impotencia en sus ojos. Tuvo que admitirlo, la personalidad de Kosuki Oden realmente lo conmovió. Pero fue precisamente por la abrumadora fuerza de Odin que Barba Blanca recordó el caos que vivió cuando navegó con los piratas de la roca. Contar con individuos fuertes y obstinados en el mismo equipo no era necesariamente algo bueno. Era la receta perfecta para la fricción y el conflicto, donde nadie estaba dispuesto a ceder.
Sin embargo, justo cuando Barbablanca estaba absorto en sus pensamientos. Auge. Una explosión ensordecedora resonó a lo lejos, sobre la isla distante. Ondas expansivas carmesí emanaban de la isla. Incluso desde esa distancia, la tripulación podía ver claramente los relámpagos rojos surcando el cielo. Un choque de Aki del Conquistador. Ahí es donde acaba de ir Oden. ¿Qué está peleando? ¿Qué Aki tan increíble? ¿Contra quién demonios está jugando? Marco y los demás miraban con los ojos muy abiertos, conmocionados por las oleadas de Aki que los alcanzaban, incluso desde tan lejos. Todos conocían la fuerza de Oden. Entre los piratas de Barbablanca, solo Oyagi lo superaba. Incluso retó a Oyagi a un duelo la primera vez que se encontraron. Aunque al final quedó completamente aplastado, fueron testigos del poder bruto del esgrima de este samurái de Wano. Pero ahora, Oden había encontrado la horma de su zapato, en aquella isla desierta. Y a juzgar por la intensidad del choque de Aki del Conquistador, parecía que ambos estaban en igualdad de condiciones. Oyagi. Marco se volvió hacia Barbablanca, alarmado. Barbablanca dejó escapar un largo suspiro. Olvidándose por completo de la prueba, ordenó con firmeza. Ajustemos nuestro rumbo. Isla desierta. El tiempo parecía transcurrir más lentamente. Una moneda giraba en el aire, sus bordes brillaban tenuemente con una luz fría. Arcos eléctricos azules crepitaban y danzaban alrededor de los dedos del hombre. Ni siquiera se había movido todavía. Pero Kozuki Oden sintió una sensación de peligro sin precedentes y asfixiante que se cernía sobre él, haciendo que cada poro de su cuerpo se erizara. Era como tener una cuchilla presionada contra la pupila. Como ser el blanco de un depredador mortal. Él lo sabía con certeza. Este hombre estaba completamente concentrado en su presencia. No había escapatoria al siguiente golpe. Esa sensación. Oden sonrió de repente. Sus ojos brillaban con un espíritu de lucha salvaje y ardiente, que ardía como el fuego. Ja ja ja. Eso es increíble. Estalló en carcajadas, con los ojos brillantes, y dio un paso adelante. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como una ráfaga de viento. El Aki de armamento surgió en su cuerpo como revoloteantes flores de cerezo o rayos de luz carmesí. La hoja negra y áspera, Enma. La hoja, blanca como la nieve y brillante, Ame no Abakiri. Ambas formaban parte de la famosa serie Gran Meito de grado 21, forjada por el legendario herrero de Wano, Shimotsuki Kousaburo. Y ahora, ambos ardían con las llamas del Aki de armamento. Oden las alzó por encima de su cabeza, sujetándolas firmemente con ambas manos. Oden y Toriu. El rostro de Kozuki Oden se iluminó con entusiasmo y fervor por la batalla. Rayo giró a su alrededor como un huracán, y su aura alcanzó su punto máximo. En ese preciso instante, la moneda giratoria finalmente tocó el suelo. Togen Shirataki. Sobrecarga magnética, cañón eléctrico. La figura de Oden se lanzó hacia adelante, con sus dos espadas cruzadas frente a él, y atacó directamente el enorme rayo de energía azul. Auge. Se produjo una violenta onda expansiva que explotó en todas direcciones. El suelo se agitaba como un mar embravecido. Rocas, tierra y árboles eran arrancados y lanzados por los aires. Toda la isla temblaba violentamente. Una luz cegadora lo consumió todo. Al instante siguiente, dos figuras emergieron simultáneamente del humo y la turbulencia, chocando como meteoritos. Estallido. Tras el impacto, se formó un remolino. Los dos hombres retrocedieron medio paso. Un destello de frialdad brilló en la mirada de Darren. ¿Su Aki de armamento es mucho más fuerte que el mío? Así que no puedo enfrentarme cara a cara con esos dos Meito absurdamente afilados. Darren sonrió con desprecio y extendió la mano, imperturbable, mientras Kozuki Oden derribaba a Enma. Oden fue tomado por sorpresa. DSHH. Enma, envuelto en rayo Aki, se clavó en el pecho de Darren. La sangre brotó a borbotones, tiñendo de rojo su camisa blanca. ¿Está atrapado en la carne? Imposible. Esta es Enma. Y dicen que la espada es capaz de destruir incluso el infierno. Enma, imbuido de rayo. ¿De qué demonios está hecho el cuerpo de ese tipo? Las pupilas de Oden se contrajeron. Pero en ese instante de vacilación, Darren ya había acortado la distancia por completo. Su habilidad con la espada es impresionante, pero, ya sabes, en el combate cuerpo a cuerpo. Un brillo casi maníaco apareció en los ojos de Darren. Una mano sujetaba la espada de Enma clavada en sus costillas, mientras que la otra, grande como una sombra inminente, se extendía hacia el rostro de Oden. Oden instintivamente levantó a Amen no Abakiri para bloquear. Pero Darren ya había sobrepasado el alcance efectivo del esgrima, obligando a Oden a una posición incómoda. Una voz como la de un demonio enfurecido resonó en sus oídos. Las artes marciales son las más fuertes. La mente de Odín se quedó en blanco. Darren se movía a una velocidad aterradora, ajeno a la sangre que brotaba de su palma cercenada, herida por la hoja que podía cortar el cielo. Amen no Abakiri. Se agachó, enderezó el cuerpo y dejó caer la rodilla. Un rodillazo meteórico. Estallido. El cuerpo de Oden se dobló como si le hubiera caído un rayo. Vomitó violentamente agua de mar mezclada con sangre, y un crujido agudo provino de sus costillas. Una visible onda expansiva blanca recorrió su espalda. La sangre salpicó el rostro de Darren, haciendo que su expresión fuera aún más salvaje y desafiante. Otro codazo impactó en la garganta de Oden. Su rostro palideció y le salió sangre de la boca. Pero eso fue solo el principio. Darren no le dio respiro. Todas las técnicas de combate cuerpo a cuerpo que conocía cayeron sobre Oden como una tormenta. Uban. 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 Golpe tras golpe, Oden se tambaleó, y una niebla de sangre se extendió por su cuerpo. Y cada vez que intentaba apretar los dientes y liberarse, Darren se aferraba a él como una sanguijuela, negándole cualquier espacio para desatar su letal manejo de la espada. Estallido.
Con un último golpe, Oden se vio obligado a retroceder varios pasos. Tenía el cabello completamente despeinado y parecía estar muy magullado. Antes de que pudiera recuperarse del dolor insoportable, Darren apareció ante él una vez más, como un fantasma. Nunca has visto artes marciales como estas en vano, ¿verdad? Darren se burló, agarrando la cabeza de Oden con su mano ensangrentada como si fuera una trampa de acero y estrellándolo contra el suelo con la fuerza de una luz. Auge. El terreno en un radio de 100 metros quedó destruido, con grietas que formaban telarañas en todas direcciones. Las pupilas de Oden se desenfocaron brevemente mientras la sangre brotaba a borbotones de su boca y nariz. Los restos del avión volaban con el viento, y el cabello negro y empapado de sangre del comodoro de la armada ondeaba al viento. Su rostro se contorsionó en una sonrisa burlona, rebosante de furia salvaje. Capítulo 214. Las piedras volaban en todas direcciones. El cuerpo de Kozuki Oden se estrelló contra el suelo, hundiéndose profundamente y dejando tras de sí un enorme y aterrador cráter. La sangre brotó a borbotones de su boca y nariz, inundando su rostro. Sus pupilas se desenfocaron brevemente. La sangre brotó de su boca, pero apretó los dientes y forzó una feroz determinación en sus ojos. Enma. Invirtió el agarre sobre la espada negra maldita Enma y la clavó en el abdomen de Darren. En ese instante, Enma pareció cobrar vida, como un demonio voraz surgido de las profundidades del infierno, devorando frenéticamente el haki de Oden. A medida que el haki de su brazo se fue agotando hasta secarse, su carne y su piel se arrugaron y marchitaron. Rayo, de negro y rojo, avanzaba a lo largo de la hoja, brillando como las llamas del infierno. Los ojos de Darren se entrecerraron. Sintió una escalofriante sensación de muerte que emanaba de Enma. Esta cuchilla tiene algún problema. Le agotó casi todo el haki a Oden. Su corazón latía con fuerza. Darren giró instintivamente su cuerpo, abandonando su postura de ataque. Con un gruñido, el comodoro de la armada se apartó justo a tiempo. La afilada hoja de Enma rozó su cintura, atravesando tanto la camisa como la carne, dejando una horrible herida mientras la sangre salpicaba el aire. Si no lo hubiera esquivado, ese golpe, potenciado por tanto haki, sin duda lo habría atravesado. Aunque su cuerpo había sido templado hasta alcanzar un nivel monstruoso, aún estaba lejos del físico duro como el diamante de Kaido, protegido por sus escamas de dragón. Al ver que ni siquiera este ataque desesperado y a toda máquina podía derribar a Darren, el rostro de Oden se ensombreció. Es una espada preciosa. Darren se burló, aparentemente imperturbable ante la herida en su costado. Entonces arqueó ligeramente una ceja. De reojo, divisó una estela azul que se precipitaba a gran velocidad sobre el mar. Una extraña llama azul pálida se abalanzó sobre ellos con un aullido penetrante. Marzo. ¿Están los piratas de Barba Blanca cerca? Liberen a Oden. Marco, transformado en Fénix, lanzó un rugido furioso, con los ojos llenos de rabia. Enormes bolas de fuego azul fueron lanzadas desde sus alas hacia Darren. Darren le dirigió una mirada fría. Su mirada también se posó en el cercano Moby Dick, con forma de una colosal ballena blanca. En la proa se alzaba una figura imponente con un distintivo bigote blanco y curvado. El imponente hombre rubio sostenía una enorme naginata en una mano. Su chaqueta blanca de capitán ondeaba con la brisa marina mientras miraba a Darren con expresión amenazante. La furia que emanaba de él hacía temblar el aire y el océano. Niño de la marina. Déjenlo ir. Y el hombre más fuerte del mundo, Barba Blanca, Edward Negate. Entonces, ¿eso debería ser una amenaza? Darren entrecerró los ojos con una sonrisa fría, pero un fuego salvaje y desafiante ardía en su mirada. De repente, dio un paso al frente. Al pasar junto a la espada de Enma, agarró el brazo arrugado y sin sangre de Oden. Las pupilas de Oden se contrajeron bruscamente, una oleada de pánico lo invadió. Sintió la fuerza aterradora que emanaba de las garras de Darren. Sus ojos se enrojecieron de rabia mientras rugía y luchaba por liberarse. Al mismo tiempo, lanzó Ame no Abakiri en Darren. No tiene malos reflejos. Pero Enma ya le ha agotado el haki. Darren sonrió con malicia, ignorando el golpe que se avecinaba. De repente, apretó aún más fuerte. Cuando Ame no Abakiri se cortó el hombro y la sangre brotó a borbotones. Darren, con el rostro contraído por la malicia, se encontró con la mirada aterrorizada de Oden, solo para toparse con las miradas furiosas de Marco y Barba Blanca. Una sonrisa provocativamente desafiante. ¿Y qué si eres el hombre más fuerte? Para destrozarlo. A Kozuki Oden le arrancaron violentamente el brazo entero, incluyendo la mano y la espada. No. Marco rugió, con los ojos desorbitados por la furia. La sangre brotaba como una cascada carmesí del brazo cercenado de Oden, manando incontrolablemente por la herida abierta. Se aferró con todas sus fuerzas al agujero sangriento, dejando escapar un aullido animal de agonía. Con su haki completamente agotado por Enma, su cuerpo mortal no tenía ninguna posibilidad contra la fuerza monstruosa de Darren. En ese instante, las llamas azules del Fénix cayeron. Estallido. Tras el impacto, se generó una enorme onda expansiva que lanzó llamas de color azul brillante por el suelo. Al momento siguiente, Darren fue lanzado hacia atrás por las llamas, mientras sus botas militares abrían dos largas zanjas en la tierra. Con indiferencia, arrojó su brazo amputado al suelo. Débiles arcos de electricidad azul crepitaban en las puntas de sus dedos. La espada maldita Enma, cuya hoja estaba grabada con sinuosos patrones de llamas de color púrpura oscuro, saltó de la rama desechada y flotó junto a Darren, temblando incontrolablemente. Se decía que la espada era capaz de destruir incluso el infierno. Ahora Enma la poseía. Pero, recordando la notoria tendencia de la espada a absorber el haki de su portador, Darren no intentó agarrarla. En cambio, usó el poder de la fruta Hiki-Hiki para contener la hoja inquieta. ¡Maldito seas! Cuando el humo y las llamas del Fénix se disiparon, Marco se lanzó en picada, aterrizando junto al gravemente herido Kozuki Oden y sujetándolo antes de que perdiera el conocimiento.
Su mirada furiosa se fijó en Darren mientras el fuego azul del fénix brotaba de sus palmas, curando lentamente el horrible agujero en el hombro de Oden. Marco hacía tiempo que había aceptado a Oden como compañero de tripulación, alguien a quien consideraba un miembro más del equipo. Y ahora, al ver a Darren arrancarle el brazo a Oden, su odio era tan intenso que podría haber rechinado los dientes hasta convertirlos en polvo. Pero entonces, a través del humo que se disipaba, Marco pudo ver claramente el rostro de Darren y se quedó paralizado. Espera, ¿eres ese marine? El rey del Mar del Norte. Aquel que derrotó al mundo Byrndy. Marco se atragantó bruscamente. De repente, recordó el reciente encuentro entre Oyagi y Roger. El propio Roger admitió, ese mismo marine que tenían delante le había infligido una humillante derrota. Así que, ¿mi nombre finalmente llegó al Nuevo Mundo? La camisa blanca de Darren estaba empapada en sangre. Tenía profundos cortes en el cuerpo y parecía un desastre andante. Sus labios estaban pálidos por la pérdida de sangre. Marco, mi espada. Enma. Oden abrió los ojos con dificultad. Su brazo restante, empapado en sangre, sujetaba con fuerza a Marco, con el rostro contraído por el pánico y la desesperación. Marco estaba atónito. Pero antes de que pudiera responder, una oleada asfixiante de intenciones asesinas lo golpeó como una tormenta. Ese marine no se rindió en su intento de matar a Oden. La expresión de Marco cambió drásticamente. En el reflejo de sus ojos, vio a Darren, con mirada fría, alzando una mano. Arcos de relámpagos azules crepitaron en el aire mientras la maldita espada negra que flotaba cerca comenzaba a temblar violentamente. Sométete a mí, Enma. La voz de Darren sonaba como un trueno. Un campo magnético brotó de su cuerpo, hirviendo con una fuerza cruda y violenta. Enma dejó escapar lo que sonó como un grito agudo. Su larga y afilada espada tembló aún más. Entonces, justo delante de los ojos incrédulos de Kozuki Oden. Su propia espada. La espada conocida como el destructor del infierno. Envuelto en rayos. Comenzó a girar lentamente. Su punta negra, ahora apunta directamente hacia él. Aquí tienes tu espada de vuelta. El comodoro se burló, con el rostro manchado de sangre. El campo magnético estalló en caos. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 215. El campo magnético que rodeaba a Darren se sumió repentinamente en el caos, con tal intensidad que incluso Marco vio como el espacio a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Un campo de fuerza abrumador se expandió hacia el exterior, cubriendo casi la mitad de la isla. Un rayo azul danzaba visiblemente sobre la hoja de Enma antes de transformarse en una enorme y exagerada ola de propulsión, lanzando la espada maldita, que tenía fama de ser capaz de destruir el infierno. Aullando hacia adelante como un misil. Las pupilas de Marco se contrajeron. Se le reventaron vasos sanguíneos en los ojos. ¡Qué rápido! Gracias a su haki de observación, pudo percibir claramente que, impulsada por el furioso campo magnético, Enma había roto la barrera del sonido en un instante. Atravesó el aire, liberando oleada tras oleada de ondas expansivas blancas. La velocidad y el impacto abrieron una enorme zanja en el suelo a su paso. Una presión gélida y sofocante lo invadió. Marco miró a Kozuki Oden, gravemente herido, apretó los dientes y dio un paso al frente. Este ataque no tenía escapatoria. En un instante, llamas de color azul verdoso provenientes del fénix envolvieron el cuerpo de Marco, expandiéndose hasta formar un enorme escudo circular que se extendió ante él. Fujiasami. Y brillante. Enma, envuelto en un impulso aterrador y un poder penetrante, golpeó el escudo llameante con una velocidad inimaginable. Se detuvo un instante y luego lo atravesó con un puñetazo. Corte. Una de las alas de Marco se desprendió, girando en el viento antes de disiparse en destellos de llamas azules y desaparecer en el aire. El rostro de Marco palideció. Un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios. Incluso en su forma de fénix, con una regeneración casi inmortal, había un precio que pagar, su resistencia. El ataque de Darren fue devastador. La velocidad de Enma era tan abrumadora que Marco ni siquiera tuvo tiempo de esquivarlo. Auge. Solo entonces estalló la explosión sónica en todo su esplendor, ensordecedora y atronadora. Marco exhaló profundamente. Logró evitarlo. Pero al instante siguiente, su rostro se contrajo de alarma. Enma, tras atravesar su escudo de llamas y su ala, no disminuyó la velocidad ni un ápice. Al contrario, como un cohete, continuó acelerando, con ráfagas de ondas expansivas blancas que surgían a sus espaldas. A una velocidad alarmante. Atravesó cientos de metros de océano. Tu objetivo. Los ojos de Marco se abrieron de par en par. Su corazón tembló. Moby Dick. Oyagi rugió, con sus ojos rojos brillando. Si ese ataque hubiera alcanzado al Moby Dick, el barco entero se habría partido en dos. Con la ventaja de Enma, combinada con la propulsión magnética de Darren, Marco no tenía ninguna duda, ella lo destruiría todo. Acerca de Moby Dick. La tripulación de los piratas de Barba Blanca sintió un escalofrío recorrerles la espalda al ver cómo la espada negra avanzaba hacia ellos como un fantasma. No subestimes a los piratas de Barba Blanca. Diamond Josu rugió, lanzándose hacia adelante para interceptar el golpe. Pero una mano enorme se posó sobre su hombro, deteniéndolo. Una figura imponente emergió y saltó muy alto desde la proa del barco. Ustedes, mocosos de la marina, no saben cuál es su lugar. Los ojos de Barba Blanca ardían de furia y una gélida amenaza. Su cabello dorado ondeaba salvajemente al viento aullante. Su gran abrigo blanco de capitán crujía tras él. Sujetó su enorme naginata con ambas manos, y una aura pálida y brillante envolvía la hoja. De entonces, la bajó con una fuerza abrumadora. Soy Barba Blanca, maldita sea. Con un rugido atronador, la colosal naginata de Barba Blanca golpeó a Enma de frente con una precisión infalible. Estallido. Durante una fracción de segundo, pareció como si el espacio mismo se congelara bajo la fuerza del golpe. Todo se ralentizó.
La hoja negra y maldita huyó, congelada en el aire, inmóvil. El haki negro y rojo brotó violentamente de su temblorosa forma. Los ojos de Barba Blanca se entrecerraron. Los músculos de sus brazos se expandieron mientras las venas se abultaban bajo su piel, apretando aún más una jinata. Un tenue resplandor blanco brotó de la hoja. Crack, crack, crack. Como cristales rotos, finas grietas blancas comenzaron a extenderse por el espacio frente a él. Estallido. Un temblor profundo y penetrante se extendió. En cuestión de segundos, el sordo retumbo se transformó en un rugido ensordecedor. El mar se agitó y la isla tembló violentamente. Enormes burbujas brotaron de la superficie mientras el océano mismo parecía alzarse con furia. No me digas. El corazón de Marco latía con fuerza. Sin dudarlo, arrojó a Kosuki Oden por encima del hombro. Sus alas de fénix azul verdosas cobraron vida y se elevó hacia el cielo. En ese mismo instante. Auge. Capas y capas de olas surgieron del mar. Metros de altura. Decenas de metros. Cientos. Olas gigantescas, como dragones rugientes, se precipitaban hacia la isla, rugiendo y estrellándose contra el agua, dispuestas a ahogar todo a su paso. El rugido fue apocalíptico. Auge. Un devastador tsunami arrasó la isla como un río celestial. El mar embravecido destruyó todo a su paso. Enormes arrecifes, densos bosques e incluso onduladas cadenas montañosas, nada resistió el impacto catastrófico. Todo quedó destruido y arrasado por el agua. La isla tembló violentamente, gimiendo bajo el peso de la destrucción. La tierra se abrió, y enormes grietas se extendieron a lo largo de miles de metros. En Moby Dick, los piratas de Barba Blanca observaron en un silencio atónito, como la isla se desmoronaba y se hundía en el mar, convertida ahora en un páramo inundado. En lo alto, Marco flotaba fuera del alcance del tsunami, habiendo escapado por poco con Kosuki Oden a cuestas. Contempló la devastación, tragó saliva con dificultad y murmuró con el rostro pálido. Oyagi está muy enfadado. En el turbulento océano que se extendía debajo, Barba Blanca permanecía de pie en la proa del Moby Dick, con los ojos entrecerrados. Extendió la mano hacia la hoja negra que flotaba frente a él. Pero justo cuando estaba a punto de agarrarla, su mano se cerró en el aire. Como si una fuerza invisible la arrastrara, Emma giró y salió disparada hacia la isla a una velocidad vertiginosa. Marco y los demás palidecieron al instante. No puede ser. ¿Ese tipo sigue vivo? Pero él es usuario de una fruta del diablo. No hay manera de que pueda sobrevivir sumergido en agua de mar. Al instante siguiente, una esfera negra, de 3 metros de ancho, surgió repentinamente del mar embravecido. La gruesa capa de haki de armamento se desprendió, dejando al descubierto un metal plateado brillante debajo. La esfera se abrió y giró rápidamente, revelando 2 figuras en su interior. Se transformó en una tabla de surf aerodinámica de color plateado. Impulsada por una ráfaga de viento, la tabla los elevó a ambos a una velocidad vertiginosa. El viento aullaba. Darren se sentó con confianza sobre la tabla de surf, con un brazo alrededor de la esbelta cintura de Amatsuki Toki. Sus ojos desafiantes se fijaron en la lejana Moby Dick mientras soltaba una risa salvaje y arrogante. ¿Los piratas de Barba Blanca, es eso? Cuando su voz resonó, la furia iluminó los rostros de los piratas de Barba Blanca, ojos rojos, dientes rechinando. La tabla de metal avanzó y desapareció entre las nubes. El Emma negro lo siguió en una secuencia de movimientos, siguiéndolos de cerca. No corras. Marco apretó los dientes e intentó perseguirlo, pero un dolor punzante y una fatiga abrumadora lo vencieron como una luz. ¿Las consecuencias de tomar esa decisión? Estaba casi completamente exhausto. No importa, Marco. La voz grave de Barba Blanca resonó. Su rostro estaba sombrío, con las venas hinchadas en la mano que sostenía la naginata. Aunque Marco lograra atrapar a ese chico. Con su fuerza actual, esto no terminaría bien. Primero, que vuelva a Oden. Maldición. Marco murmuró, mordiéndose el labio con frustración. Oden, ¿estás bien? Miró al hombre que yacía boca arriba. Pero Kosuki Oden no respondió. Tenía la mirada fija en la dirección en la que habían desaparecido los marines, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. No pudo explicar por qué. Pero sentía como si hubiera perdido algo increíblemente importante. Y esto. No era Emma. Capítulo 216. Estallido. El rugido amortiguado de las olas resonó en el mar, desvaneciéndose lentamente en el silencio. El Moby Dick navegaba por las aguas turbulentas. A lo lejos, la pequeña isla ya había quedado completamente sumergida por la crecida del mar, desaparecida sin dejar rastro. Tal era el poder abrumador de Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo. Un ataque con toda la fuerza de la fruta Gura Gura bastó para desatar un tsunami de 1000 metros de altura. Las islas más pequeñas no tuvieron ninguna posibilidad contra esta fuerza cataclísmica de la naturaleza. El caos se apoderó de la baraja. Toma la medicina. Detengan la hemorragia. Póngale una venda, ahora mismo. Marco, el médico del barco de los piratas de Barba Blanca, daba órdenes frenéticamente a la tripulación mientras intentaban salvar a Kosuki Oden, que estaba gravemente herido en cubierta. Llamas azules de regeneración, su llama fénix, brotaron de las manos de Marco, envolviendo las heridas de Oden para curarlas. Pero cuanto más examinaba los daños, más sombría se volvía su expresión. Su rostro palideció y un sudor frío le perló la frente. Hemorragia interna grave. Pérdida masiva de sangre. Más de 10 huesos fracturados. Costillas aplastadas. Sangre acumulada en los pulmones. Y esa grotesca herida del brazo amputado. El estilo de combate físico del marine era despiadado y eficiente. Cada golpe iba dirigido a matar. Sin la menor vacilación. En cuanto encontraba una oportunidad, la aprovechaba como un depredador que acecha a su presa.
Si Oden no hubiera sido bendecido con una fuerza física natural, muy superior a la de un hombre común, jamás habría sobrevivido a heridas como esas. ¿Cómo está? Barba Blanca se acercó, con la mirada aún fiera, pero ahora llena de preocupación. Las manos de Marco resplandecían con llamas azul verdosas mientras trabajaba, con la voz ronca y cansada. Está fuera de peligro inmediato, pero Oyagi, las habilidades de combate cuerpo a cuerpo de ese marine. Barba Blanca apretó los puños y dejó escapar un profundo suspiro. Ese mocoso de la marina viene del caos del Mar del Norte. Es un loco que luchó por salir del abismo. Me sorprendió que alguien como Byrne World fuera derrotado por un chico de la marina. Pero ahora, tal vez no fue solo suerte. Sus ojos se posaron en la figura maltrecha de Kozuki Oden. Su técnica lleva la impronta del entrenamiento tradicional de la marina, aún se aprecian vestigios del legado de Zephyr. Pero está distorsionada por brutales tácticas de asesinato en el campo de batalla. Y lo peor es que ha convertido su cuerpo en una despiadada máquina de matar. Incluso desde lejos, Barba Blanca lo vio todo con su aguda vista y su haki de observación, la pelea entre Darren y Oden, casi de principio a fin. Herido, sangrando, pero aún con una sonrisa incontrolable. En medio del caos de la vida o la muerte, Darren había buscado sin descanso las debilidades de Oden, luchando como una bestia hambrienta hasta el último momento. Ese estilo de lucha tan descabellado, me recuerda a alguien. Marco hizo una pausa e instintivamente preguntó. ¿OMS? Una sombra cruzó los ojos de Barba Blanca mientras respondía fríamente. Siki. Toda la cubierta quedó en silencio. Siki, león dorado. Un hombre que rugió a través de los mares como un león, un hombre que rivalizó incluso con el mismísimo Oyagi. Este legendario pirata poseía un poder comparable al de Barba Blanca, y con su fruta del diablo Fuba Fuba, su flota pirata aérea era una de las fuerzas más temidas en el mar. Lo que realmente lo hacía aterrador era su forma de luchar, como la bestia que le dio nombre. Incansable. Frenético. Salvaje. Incluso Barba Blanca tenía dificultades para enfrentarse a él cara a cara. Barba Blanca dejó escapar un largo suspiro mientras miraba a Oden, ahora inconsciente y murmurando incoherencias. Oden es fuerte. En cuanto a Aki, de hecho está por encima de ese mocoso de la marina. Pero al crecer en vano, su vida fue demasiado fácil. Con su fuerza natural y su destreza con la espada, probablemente se ganó el título de invencible en aquella tierra aislada. Pero los samuráis de Wano se especializan en el manejo de la espada, no en el combate cuerpo a cuerpo. Esto significa que nunca luchó contra los verdaderos monstruos de este mar, especialmente contra aquellos que sobresalen en el combate cuerpo a cuerpo. Perdió por inexperiencia. Ese mocoso de Darren vio la oportunidad y la aprovechó. Al oír esto, todos los piratas de Barba Blanca asintieron en señal de acuerdo. No pudieron evitar recordar la primera vez que conocieron a Oden en el puerto de Wano, no hacía mucho tiempo. Inicialmente, gracias a su maestría con la espada, Oden apenas podía seguir el ritmo de Oyagi. Pero en el instante en que Barba Blanca usó sus puños, Oden salió volando a más de 1000 metros de distancia con un solo golpe, siendo derrotado en un instante. Los marines, realmente crearon un monstruo. Marco murmuró con severidad. Aún así, todas las miradas en la cubierta del Moby Dick ardían de rabia. Oden era su camarada. Su familia. Y a nadie, por muy talentoso que fuera, se le permitía hacer daño a su familia. Ni siquiera un prodigio naval. En ese instante, un ave marina blanca sobrevoló Moby Dick y dejó caer un pergamino desde el cielo. Oyagi, última información. Vista das espadas das flores recogió el pergamino y arrancó el sello de cera. Como una de las potencias dominantes del Nuevo Mundo, los piratas de Barba Blanca controlaban vastos territorios e influencia. Además de su buque insignia, el Moby Dick, docenas de tripulaciones piratas subordinadas operaban bajo su nombre. Este amplio alcance les permitió establecer una red de inteligencia compleja y de gran extensión. Y cuando ocurría algo importante al otro lado del mar, esta red transmitía la información de esta manera ancestral, a través de aves mensajeras. En última instancia, las transmisiones de Denden Musi pueden ser interceptadas por el gobierno mundial o por los marines. ¿Qué fue? Preguntó Barba Blanca sin siquiera levantar la vista, con la mirada fija en el inconsciente Oden y una expresión de evidente preocupación. Oyagi, se trata de ese marine. Vista respiró hondo, con la voz quebrada por la incredulidad. Los demás se volvieron inmediatamente para mirarlo. Le temblaba la mano mientras sostenía el pergamino, y su expresión se ensombreció con una creciente conmoción. Hace 8 días, el comodoro de la infantería de marina, Roller Staren, fue capturado por Kaido de las Bestias mientras participaba en una misión contra Douglas Bullitt. Hace 7 días, el cuartel general de la marina envió a Sengoku, Garp, Zephyr y Borsalino, 4 tropas de alto rango, al Nuevo Mundo en una misión de rescate. Hace un día, Roller Staren escapó de la fortaleza oculta de los piratas Bestia y destruyó la mayor parte de su arsenal. Ese mismo día, las fuerzas principales de la marina llegaron a la base de los piratas Bestia y comenzó una batalla masiva. Excepto Kaido, los 2 All-Stars y unas pocas docenas de miembros de élite que lograron escapar del asedio. Vista tragó saliva con dificultad, con la voz seca y tensa. Y el resto de los piratas Bestia, varios miles de ellos, fueron eliminados por completo. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, todos los miembros de los piratas de Barba Blanca se quedaron paralizados. Un escalofrío les recorrió la espalda. Capítulo 217. El sol era deslumbrante, la sombra bajo los árboles era fresca y tranquila. En la playa de la isla, las olas rompían rítmicamente contra la orilla salpicada de arrecifes, formando crestas blancas y espumosas. Darren abrió lentamente sus pesados párpados. Sentía como si cada músculo de su cuerpo se hubiera desgarrado, oleadas de agotamiento y dolor lo invadieron. Tan pesado. Murmuró algo, y luego bajó la mirada, solo para encontrarse con un rostro delicado y deslumbrante que descansaba plácidamente contra su pecho, profundamente dormido. Darren-san, me protegerás, ¿verdad? Tokia Matsuki estaba acurrucada en sus brazos como una gatita dormida, con la cabeza apoyada en su pecho.
De vez en cuando, se removía ligeramente, murmurando en voz baja. Darren-san es tan guapo, no, Darren-san. Señor, por favor. Un ligero rubor se extendió por sus pálidas mejillas. Darren. ¿Qué tipo de sueño estás teniendo? Se aclaró la garganta ligeramente. Tener a una belleza en sus brazos no significaba que no se vería afectado de ninguna manera, pero considerando su estado, con sus heridas aún recientes y su hombro algo entumecido por haber sido usado como almohada, no era precisamente el momento romántico que uno podría imaginar. Toki se removió con un suave ruido, despertando lentamente. Abrió sus ojos de cierva y se encontró con la mirada divertida de Darren. Sus miradas se cruzaron. Como si estuviera sorprendida, Toki saltó de su pecho y su rostro se puso inmediatamente rojo oscuro. Darren-san, lo siento. Estaba muy cansado y me quedé dormido sin darme cuenta. Se apresuró a explicar, con la cabeza gacha, incapaz de soportar la mirada divertida de Darren. Su mirada se movía nerviosamente a su alrededor, mientras jugueteaba con los dedos delante de ella. Darren se rió y se miró a sí mismo. Sus vendajes estaban hechos con tiras de su propia camisa. El vendaje era tosco y desigual, y al final, una pajarita. Parece que no tienes mucha habilidad para los tratamientos médicos, Toki-san. Toki se mordió el labio tímidamente, con el rostro sonrojado, y tartamudeó. Yo. Se quedó paralizada después de que solo dijera yo, y no parecía estar haciendo ningún progreso. Darren se rió. Tranquilo, solo bromeaba. Gracias por cuidarme, Toki-san. Te debo una. Toki reunió valor para enfrentarlo y, con una voz tan suave como un susurro, dijo. Darren-san, puedes llamarme Toki, . Darren asintió. De acuerdo. Entonces puedes llamarme Darren. Observó a su alrededor. Toki, ¿cuánto tiempo llevo fuera de servicio? Ella suspiró y respondió en voz baja. Un día. ¿Solo uno? Darren metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó un paquete de cigarrillos arrugado y encendió uno. Mientras el humo se elevaba, se sumió en sus pensamientos. Su batalla con Kosuki Oden no fue ninguna sorpresa. Lo que no esperaba, era estar tan cerca de matarlo. Sinceramente, aparte de la impresionante habilidad de Oden con la espada y el haki, sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo estaban sorprendentemente poco desarrolladas. Quizás era un reflejo de la cultura de la tierra de Wano. Las tradiciones de Wano no eran muy diferentes a las de cierto país próspero durante la era feudal de la tierra. Oficialmente gobernado por un shogun, pero en realidad, el poder lo ejercían los daimios regionales. La estructura del país era rígidamente jerárquica, y un profundo sentimiento de lealtad al shogunato impregnaba todos los niveles de la sociedad. Los samuráis, la mayor fuerza militar del país, defendían el código Bushido, sirviendo como ejecutores de la élite y como herramienta para controlar a la gente común. Los samuráis de Wano eran conocidos en todo el mundo por su destreza con la espada. Pero Kosuki Oden nunca había salido de su tierra natal, y nunca se había enfrentado a un verdadero maestro de artes marciales. Esto fue lo que le permitió a Darren explorar su oportunidad. Es una pena, de verdad. Darren se pellizcó la sien, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Si los piratas de Barba Blanca no hubieran aparecido a tiempo, podría haber completado el ataque final. Qué lástima, Darren-san. Amatsuki Toki ladeó la cabeza, con la curiosidad reflejada en su rostro. Que no te conocía antes. Gracias a la fluidez de Darren, las palabras fluyeron sin vacilación. El rostro de Toki se puso rojo al instante, y su corazón latía con fuerza en su pecho. Es innegable, el flirteo depende mucho del físico. Si alguien como Tokikake hubiera dicho eso, toda la escena habría sido de todo menos encantadora. De repente, como si recordara algo, Darren agitó la mano. Un rayo de luz negra surgió de las profundidades de la selva, atravesando el aire con una fuerza afilada como una navaja, dejando un profundo rastro en el suelo antes de detenerse justo delante de Darren. La espada tenía una guarda trilobulada, con marcas de llamas púrpuras y negras grabadas a lo largo de la hoja, que brillaban frías y letales. En el instante en que Toki lo vio, un escalofrío le recorrió la espalda. No estaba segura de si era solo su imaginación, pero a medida que la espada se acercaba, un frío intenso pareció irradiar por el aire, tan fuerte que ni siquiera el calor del sol podía penetrarlo. Darren-san, esta espada. Enma. Una de las Meito, un tesoro nacional de Wano. Un arma extraña y poderosa, hecha para matar. Darren entrecerró los ojos mientras contemplaba la hoja negra que flotaba frente a él. Se puso de pie lentamente y sacó la soga de sus vendajes, desatándola. La expresión de Toki cambió a pánico. Darren-san, solo descansaste un día. No te esfuerces demasiado. Sus brillantes ojos se abrieron de par en par. Sus suaves labios rosados formaron una O perfecta. Cuando las vendas manchadas de sangre cayeron, el cuerpo de Darren quedó completamente al descubierto, cubierto de cicatrices, esbelto y poderoso como un depredador listo para abalanzarse. Era el físico de una bestia hecha para la guerra. Las heridas en su pecho y abdomen ya se habían cubierto de costras, dejando ver la piel rosada en los bordes. Eso. Toki apenas podía creer lo que estaba viendo. Te acostumbrarás. Tengo una complexión bastante robusta. Darren le guiñó un ojo y luego se dio la vuelta, ignorando el rubor que le quemaba las mejillas. Su mirada volvió a posarse en la espada suspendida en el aire. Enma, la espada que, según se dice, atraviesa el mismísimo infierno. En la historia original, esta espada desataba el haki de armamento de su portador sin restricciones, desatando un poder aterrador. Pero para una persona promedio, eso la agotaría y la mataría. Zoro dedicó mucho tiempo a domarlo, y en la guerra final, utilizó a Enma con gran eficacia, ganándose el título de Rey del Infierno. En la batalla anterior, Darren había recurrido al poder de la fruta Hiki-Hiki para controlar a Enma a distancia. Pero eso no sería lo mismo que domarla. Entonces, veamos si soy digno.
Un brillo de locura apareció en sus ojos mientras extendía la mano y agarraba el puño de Enma. Capítulo 218. El puño de Enma se sentía helado en la mano de Darren, como si sostuviera un fragmento de cristal congelado. Aunque solo era una ilusión, unos gemidos ominosos resonaron de repente en el vacío circundante. La temperatura del aire pareció descender hasta niveles de congelación, a pesar del sol abrasador, soplaba un viento helado. Darren se concentró intensamente en el Enma que tenía en sus manos. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. ¿Sigue sin haber cambios? Él arqueó una ceja. Pero en ese preciso instante, de la hoja de Enma emanaba una succión inexplicablemente poderosa, casi imposible de resistir. ¡Mierda! Las pupilas de Darren se contrajeron bruscamente, y no pudo evitar maldecir para sus adentros. Bajo esta misteriosa atracción, se alarmó al descubrir que su haki de armamento surgía incontrolablemente desde su interior. Sin ningún esfuerzo consciente, todo su brazo que empuñaba la espada quedó envuelto en un intenso color negro, completamente cubierto de haki de armamento. Y eso no fue todo. Mientras el haki envolvía su brazo, Enma emitió un zumbido penetrante, como un tiburón voraz que percibe la sangre, absorbiendo con voracidad el haki de Darren. Siniestras llamas negras y rojas danzaban a lo largo de la hoja de Enma, mientras que los músculos del brazo de Darren palpitaban rítmicamente, como si estuvieran siendo drenados. Esta espada tiene algo malo. Al sentir que su haki de armamento se agotaba como una marea que retrocede, la expresión de Darren cambió. Su dominio del haki de armamento era su atributo más débil, apenas superior a 30 puntos, solo al nivel de uso competente. Después de todo, solo habían pasado 2 o 3 meses desde que había ingresado al campo de entrenamiento y había comenzado a mejorar sistemáticamente su haki de armamento. En su batalla anterior contra Kosuki Oden, su falta de un haki de armamento fuerte fue una desventaja significativa, lo que lo dejó receloso de los ataques de Oden. Francamente, la fuerza actual del haki de armamento de Darren era incluso más débil que la de Zoro cuando adquirió Enma por primera vez en el arco original del país de Wano. Al ritmo de absorción actual de Enma, su haki se agotaría por completo en menos de 10 segundos. Desde la perspectiva de Darren, el Enma que sostenía en su mano, envuelto en haki y emitiendo aterradoras llamas negras y rojas, parecía una bestia codiciosa y sedienta de sangre. Se aferró a su brazo, absorbiendo frenéticamente su fuerza vital. Han transcurrido 5 segundos. La piel de Darren comenzó a palidecer. Han transcurrido 8 segundos. Los músculos y la piel de su brazo derecho se arrugaron visiblemente, la piel se secó y se marchitó, pareciendo un trozo de madera triturada. Darren-san, ¿estás bien? Suelta la espada. Amatsuki Toki observó horrorizada cómo se desarrollaba esta extraña transformación, incapaz de reprimir su alarma. Déjalo ir. Un sudor frío recorrió la frente de Darren mientras miraba fijamente a Enma. Pero entonces, una feroz determinación brilló en sus ojos, y una sonrisa desafiante se dibujó en su rostro. ¿Quieres mi haki? Pues te lo daré hasta que quedes satisfecho. Dicho esto, Darren dejó escapar un suspiro profundo. De repente, algo cambió en su interior. Su brazo derecho, marchito, recuperó su volumen, y un brillo saludable volvió a aparecer bajo el sudor brillante. Sin embargo, su cuerpo se adelgazó visiblemente y sus pómulos se volvieron más pronunciados. Seimei Kikan. Una técnica secreta de Rokushiki, accesible solo para aquellos que han dominado las 6 formas, que permite un control total sobre cada parte del cuerpo. El haki de armamento, al igual que las habilidades de las frutas del diablo, extrae energía de la resistencia física. Tras haber entrenado su físico hasta niveles monstruosos, la resistencia de Darren era su mayor virtud. Aunque su haki de armamento no era tan poderoso como el de los verdaderos maestros, poseía atributos físicos excepcionales y una resistencia sin parangón. En términos más sencillos, puede que el haki de armamento de Darren no sea fuerza bruta, pero está respaldado por su inmensa resistencia. Tuvo una duración sorprendentemente larga. Me gustaría ver si de verdad puedes dejarme seco. La locura en los ojos de Darren no hizo más que intensificarse. Así era él, una persona con una rabia inquebrantable e implacable que corría por sus venas. Si alguien se atrevía a golpearlo, él se defendía para salvarle la vida. Fue ese nivel de ferocidad absoluta e inquebrantable lo que le permitió soportar un entrenamiento infernal donde otros fracasaron y derrotar a sus enemigos en batallas donde la supervivencia parecía imposible. Ahora, el hombre y la espada estaban inmersos en una feroz y despiadada confrontación. 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. Con el paso de los segundos, el aura fantasmal y siniestra que envolvía a Enma se intensificaba. Sus gemidos iniciales, agudos y atormentados, cambiaron, primero reacios, luego impotentes, y finalmente, casi mezclados con un extraño y tenue gemido de placer. La hoja pareció prenderse fuego, brillando en rojo mientras el aura fantasmal se elevaba como una antorcha llameante. Por el contrario, el cuerpo de Darren se consumía constantemente. Su carne se adelgazaba, su cuerpo se encogía y los huesos de su rostro sobresalían marcadamente, como los de un viajero sediento tras una travesía de 10 días por el desierto. Su rostro estaba pálido como la muerte, sus labios agrietados y secos, con un aspecto de agotamiento absoluto. Sin embargo, sus ojos brillaban con mayor intensidad, rebosantes de frenesí, centelleando como fuego fantasmal en sus cuencas vacías, una mirada aterradora. 40 segundos, 50 segundos. Cada instante se prolongaba como una eternidad. Para Darren, ni siquiera había transcurrido un minuto completo, pero cada segundo era un auténtico infierno. Y luego. Zumbido, zumbido, zumbido. Como si hubiera sido llevado al límite, el Enma en las manos de Darren comenzó a temblar violentamente. Ya no era la resistencia ni la lucha de antes, sino el temblor de algo llevado al límite, ahora obligado a dar rienda suelta a todo su potencial. El aura fantasmal se transformó en llamas negras y púrpuras que rugían salvajemente desde la hoja alzada. Finalmente llegó a su límite, ¿eh? Los ojos de Darren brillaron con una intensidad sin igual mientras, de repente, blandía su espada en un tajo vertical.
Aunque se había enfrentado a numerosos maestros espadachines, nunca había entrenado en esgrima, desconocía cualquier técnica. Este cambio provino puramente del instinto transmitido por Enma. Para Amatsuki Toki, que estaba observando, los movimientos de Darren parecían torpes y desgarbados, como los de un niño que balancea un palo en un juego de simulación. Aún así, ese corte de pelo informal trajo el silencio al mundo. Fue como si algo hubiera desgarrado el aire. Los ojos de Amatsuki Toki se abrieron de par en par, atónito e incrédulo. Entonces, auge. Una enorme columna de agua de mar, de más de 100 metros de altura, se rompió y explotó en el cielo. Una enorme fosa abierta, tan profunda que se podía ver el lecho marino de color marrón, se abría bajo los pies de Darren y se extendía hasta el horizonte. El mar se había abierto. Capítulo 219. Meta. Toki Amatsuki no pudo contener la saliva mientras observaba cómo el mar frente a él permanecía abierto durante 3 segundos completos antes de volver a unirse lentamente. Tenía la boca ligeramente abierta. ¿Qué clase de técnica de espada es esa? Incapaz de resistirse, giró la cabeza. Al ver a Darren jadeando y con aspecto de estar completamente exhausto, corrió hacia él, con la preocupación reflejada en su rostro, y le tomó la mano. Esta técnica se llama Dairiki Sutsukiseki. Darren apenas logró esbozar una débil sonrisa mientras dejaba caer la espada maldita negra de su mano, para luego desplomarse al suelo, jadeando con dificultad como un pez fuera del agua. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su frente, brazos y torso. Sus labios agrietados eran de un color azul violáceo, y un hilo de sangre goteaba lentamente de la comisura de su boca. Darren-san, estás tosiendo sangre. No es nada. Simplemente exageré. Con manos temblorosas, Darren encendió un cigarrillo y dio una larga calada. Una oleada de agotamiento recorrió cada célula y músculo de su cuerpo, tan intensa que incluso mantenerse de pie le resultaba un desafío. Era peor que pasar 10 días y 10 noches de fiesta sin dormir. Por reflejo, examinó sus características físicas. Físico, 9.361, 78.712. Fuerza, 7,11, 70.001. Velocidad, 8.099, 70.391. Aki de armamento, 0, 33.012. Aki del conquistador, 51.001. Darren. Varias líneas negras parecían estar apareciendo en su frente. Los números entre paréntesis representan sus estadísticas normales y saludables. Los números fuera de los paréntesis muestran su estado actual. Con la excepción del Aki del conquistador, que se mantuvo sin cambios, todas las demás estadísticas cayeron a niveles sin precedentes. Especialmente su Aki de armamento, reducido a 0. En pocas palabras, estaba completamente agotado. Al pensar en esto, miró a Enma, que yacía en el suelo, con una expresión fantasmal y una leve contracción en los labios. Esa espada era aterradora. En cuanto a la fuerza destructiva de ese último golpe, Darren no se sorprendió precisamente. Enma había absorbido una enorme cantidad de Aki, casi agotándolo por completo. Que pudiera realizar un corte comparable al de un gran espadachín no era ninguna sorpresa. Es simplemente un desperdicio. Darren exhaló lentamente y se pasó una mano por el pelo despeinado. Después de todo, no era espadachín. En lo que respecta a la esgrima, no tenía ni idea. ¿Desatar tanto Aki y fuerza física solo para separar el mar? Demasiado ineficiente. Esto planteó la cuestión de la eficiencia energética. Tomemos como ejemplo la destrucción de un buque de guerra. Usando técnicas físicas, Darren ni siquiera necesitaría Aki. Podría literalmente destrozar un barco con sus propias manos, creando un efecto dramático. ¿Pero con una espada? Tendría que verter torpemente una enorme cantidad de Aki en ella y golpearla como si estuviera blandiendo una masa en llamas solo para obtener resultados similares. Sin embargo, un verdadero maestro espadachín podría desatar mucho más poder con la misma cantidad de Aki. Esta es la esencia del entrenamiento en esgrima. Pero, ya que tengo una espada tan famosa como la de Enma, quizás debería empezar a entrenar esgrima. Apenas se le había formado la idea cuando Darren negó con la cabeza y la descartó. Su talento para la esgrima era prácticamente inexistente, algo que había confirmado más de una vez en el Mar del Norte. Como dijo Sakazuki en una ocasión, seguir el camino de la espada sería una completa pérdida de tiempo. Y Darren confiaba en el criterio de Sakazuki. Antes de obtener la fruta del diablo Magu Magu, Sakazuki era un espadachín formidable. Si dijo que Darren carecía de talento para ello, entonces tenía razón. La verdadera fuerza de Darren residía en el brutal combate cuerpo a cuerpo. Esto se ha demostrado innumerables veces a lo largo de los años, y a través de estas experiencias, ha ido perfeccionando gradualmente su propio estilo de lucha. Renunciar a todo esto ahora para practicar esgrima sería una estupidez increíble. Todavía. Levantó la mano, y un leve arco eléctrico saltó entre sus dedos. Enma se levantó lentamente del suelo. Ya fuera producto de su imaginación o no, Darren presentía que, tras aquella liberación de hacía poco, Enma ya no se resistía con tanta vehemencia. Miró a los ojos de la espada del infierno que flotaba ante él, y una sonrisa traviesa apareció en la comisura de sus labios. ¿Quién dice que hay que saber esgrima para usar una espada? Chasqueó los dedos. Enma salió disparada en un rayo de luz negra, avanzando a toda velocidad y desapareciendo en la lejana selva. La maldita hoja negra se convirtió en una mancha borrosa, atravesando y deslizándose entre los árboles como un fantasma, dejando tras de sí un rastro de oscuras sombras de espada. Un segundo después, Enma voló de regreso, flotando en silencio junto a Darren. Entonces, mientras los ojos de Amatsuki Toki observaban incrédulos, extraños crujidos resonaron desde las profundidades del bosque. En los troncos de los imponentes árboles aparecieron cortes suaves y continuos, cada uno tan grueso que varias personas podían rodearlo con los brazos. Sus mitades superiores comenzaron a deslizarse e inclinarse, rugiendo amenazadoramente antes de derrumbarse con un estruendo ensordecedor.
El polvo se elevó en el aire y el humo y los escombros se alzaron a través del claro. Al mirar alrededor, en un radio de 100 metros, la selva había sido arrasada y transformada en una zona árida. Solo quedaban enormes tocones, con sus anillos claramente visibles, enraizados en la tierra. Ja 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 ja. Darren no pudo evitar soltar una carcajada. No practico esgrima. Estoy practicando técnicas de espada voladora, maldita sea. La oleada de euforia alivió su cansancio, aunque solo un poco. Se dejó caer sobre la playa abrazada por el sol, sintiendo la brisa marina mientras yacía al sol, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Tenía razón. Si aquel ataque a Moby Dick fue un momento de inspiración accidental, entonces este experimento confirmó por completo lo que él había sospechado desde el principio. Funcionó. En comparación con el uso de metal o monedas comunes, cambiar a una espada famosa aumentó tus ataques de manipulación de metales al menos 5 veces. Por supuesto, gran parte de esto se debía a las propias cualidades de Enma como una de las grandes espadas de grado, 21 obras, con su filo y penetración naturales. Después de todo, esa era la espada maldita que hirió a Kaido. Si hubiera usado un sable de luz estándar de la marina, la potencia no se habría acercado ni de lejos. ¿Y si cubriera un meito con Haki de armamento? Que el poder destructivo aumentaría aún más. El único inconveniente de esta técnica de control magnético de la espada era que requería un alto grado de dominio de la fruta del diablo y consumía energía rápidamente. Darren necesitaba mantener un control preciso sobre la trayectoria y el ángulo de la espada en todo momento. Pero, ¿sería eso realmente un fallo en la técnica? No, no. Ese fue el error de Darren. Un destello salvaje de obsesión brillaba en sus ojos. Esto fue solo un enma. ¿Y si? ¿Y si pudiera hacerse con las 21 espadas de gran grado, o incluso con las 2 espadas de grado supremo? Imagínate. Con los brazos en alto, detrás de él, varias, quizás docenas, de espadas legendarias flotaban en el aire. Todos recubiertos de haki de armamento, se volvieron de un negro azabache y fueron lanzados hacia su objetivo en una tormenta de velocidad capaz de destruir el sonido, impulsados por un intenso campo magnético. Mierda. Si lo hubiera sabido, habría ido a por todas y también habría robado ese maldito Amen no Abakiri. Con los ojos enrojecidos, Darren apretó los dientes con frustración. Capítulo 220. Pero por ahora, solo fue un pensamiento pasajero. Cortarle el brazo a Kozuki Oden y capturar a Enma ya era una hazaña increíblemente difícil. Por no mencionar que, en ese momento, Marco, portador de la fruta Fénix Swan mítica, lo protegía de cerca, mientras que Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, merodeaba cerca, vigilándolo como un halcón. Puede que aquel samurái invencible aún no hubiera alcanzado el rango de almirante, pero estaba peligrosamente cerca. Si no hubiera sido por su falta de experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, Darren podría no haber tenido ninguna ventaja. Y ahora, Kozuki Oden aún estaba lejos de la versión definitiva que se veía en la historia original, aquel que derrotó al poderoso Kaido de un solo golpe. Al parecer, el verdadero salto de poder de Oden se produjo durante su etapa con los piratas de Barba Blanca y, posteriormente, con los piratas de Roger. Principalmente durante el último viaje de los piratas de Roger a través de la Grand Line, cuando dominó la infusión del Haki del Conquistador. A partir de ese momento, alcanzó el umbral de la fuerza de un almirante, convirtiéndose en lo que Kaido denominó una de las pocas superpotencias de este mar. La próxima vez que nos veamos, las cosas no serán tan fáciles. Ese pensamiento hizo que Darren murmurara en voz baja, apretando los puños sin darse cuenta. En términos de talento innato, Kozuki Oden, cuya vida fue sencillamente legendaria desde el momento de su nacimiento, era innegablemente superior. Como todos los llamados reyes naturales, Oda le otorgó un origen extraordinario, casi mítico. Nació con un cuerpo que superaba lo que la gente normal podría imaginar. No tenía ni un año y ya había lanzado a la niñera al otro lado de la habitación. A los 2 años, mientras otros niños aún aprendían a caminar, él ya perseguía y atrapaba 2 conejos a la vez, demostrando una impresionante fuerza en las piernas. A los 4 años, mientras los otros niños jugaban en la tierra, él lanzaba piedras para aplastar osos gigantes. A los 6 años, su cuerpo estaba tan desarrollado que ya frecuentaba casas de placer. Este tipo de habilidad física innata quizás no se compare con la de Charlotte Linlin, la destructora nata, pero aún así era algo muy superior al ordinario. Talento sin igual. Tras este revés, Oden sin duda lo tomaría como una lección. Aunque él mismo no se diera cuenta, alguien con la perspicacia de Barba Blanca seguramente lo animaría y lo ayudaría a entrenar con concentración. Lo cual significaba que la próxima vez que sus caminos se cruzaran, las cosas se pondrían mucho más problemáticas. ¿Y perder un brazo? Probablemente no afectaría mucho a Oden. Perder extremidades era algo común en ese mar. Y los verdaderos guerreros encontrarían la manera de minimizar este tipo de contratiempos en la medida de lo posible. Pero aún así, la próxima vez que nos veamos, Kozuki Oden, ¿tendrás el valor de venir a verme? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Darren. Oden se estaba volviendo cada vez más fuerte, pero tampoco se relajaba. Lo más importante. Darren miró a Enma, que seguía flotando en silencio frente a él, y su sonrisa se amplió. Tras aquella última batalla, finalmente comenzó a desarrollar un sistema de combate que era exclusivamente suyo. Combate cuerpo a cuerpo, basado en un físico poderoso, haki y artes marciales sobrehumanas. Control magnético de la espada, como complemento para ataques de medio a largo alcance y de gran área. Se complementaban a la perfección, llenando el vacío en su estilo de lucha que los poderes de la Akuma no Mi por sí solos no podían cubrir. Ahora solo le quedaba entrenar constantemente, fortalecer su haki y reunir más meito para ampliar su arsenal de espadas de control magnético. No tardaría en asumir plenamente el poder de un almirante. Gururu. Mientras Darren estaba absorto en sus pensamientos, un fuerte rugido en su estómago rompió el silencio. Levantó la vista y vio que el rostro de Toki Amatsuki estaba rojo brillante. No pudo evitar soltar una risita. Oh, lo siento, fue mi culpa. Me estuviste cuidando todo el día, debes estar muriéndote de hambre.
Amatsuki Toki se mordió ligeramente el labio inferior y negó con la cabeza. Yo no tengo hambre. Gururu. Otro rugido de su estómago la interrumpió, y un rubor se extendió rápidamente hasta sus orejas translúcidas. Darren se rió. Hizo un pequeño movimiento con el dedo. Enma salió disparada como un rayo, desapareciendo silenciosamente bajo la superficie del mar sin dejar rastro. Darren-san, ¿qué estás haciendo? Los ojos de Amatsuki Toki se abrieron de par en par con curiosidad. Antes de que pudiera terminar la frase, Enma emergió del agua y regresó junto a Darren, solo que ahora, varios peces de color blanco plateado estaban ensartados en su espada. Sus colas aún se movían mientras reflejaban la luz del sol y brillaban como joyas. ¿Es eso posible? Sus ojos se iluminaron mientras se tapaba la boca con la mano, sorprendida. ¿No era esa, una de las espadas más legendarias del mundo? Darren recogió unas piedras con naturalidad y encendió una pequeña hoguera. Sonriendo, preguntó, ¿prefieres sashimi o a la parrilla? Amatsuki Toki ladeó la cabeza, pensativa por un momento. Me parecen bien ambas opciones. Así que hagamos un poco de todo. Darren arrancó un trozo de metal del aeropatín plateado incrustado en la arena cercana y lo moldeó para formar 2 platos, cada uno con un par de palillos chinos. Bajo la mirada atónita de Amatsuki Toki, destripó hábilmente el pescado. 2 trozos fueron colocados sobre el fuego, mientras que los otros 2 fueron cortados en perfectos filetes de sashimi. No había especias, pero en este mundo, con sus océanos prístinos, los mejores mariscos a menudo no necesitaban más que la preparación más sencilla para realzar su sabor natural. Que disfrute de su comida, mi querida señora. Darren sonrió mientras servía el pescado a la parrilla y el sashimi. Incluso imitó el gesto de un chef de alta categoría, con todo y cortesía, lo que hizo reír a Amatsuki Toki, cuyos ojos se arrugaron de alegría. Gracias, chef Darren-san. Al unirse al juego, se ajustó cuidadosamente el dobladillo de su kimono y se sentó con gracia frente a él, la imagen de una dama noble y refinada. Extendió sus dedos delgados y pálidos, tomó un trozo de pescado con sus palillos y se lo llevó delicadamente a la boca. Mientras masticaba, sus ojos se entrecerraron lentamente con éxtasis. Está realmente delicioso. A diferencia de su elegancia, Darren era mucho más directo. Agarró varias lonchas de sashimi de una vez, se las metió en la boca y apenas las masticó antes de tragarlas. Su cuerpo aún estaba extremadamente débil y necesitaba energía rápidamente. Tras terminar de comerme un pescado entero, su piel por fin empezó a mostrar un atisbo de color, dejando atrás esa palidez fantasmal que tenía antes. Exhalando lentamente, preguntó distraídamente, Toki, ¿no me tienes miedo? Amatsuki Toki miró al comodoro que tenía delante con ojos amables y negó con la cabeza con una sonrisa bondadosa. ¿Te refieres a lo que pasó antes, cuando luchaste contra esos piratas? Me estabas protegiendo. ¿Por qué iba a tener miedo? Fin del video.